Jesús, nuestro Maestro y Señor, ha sido detenido, torturado y condenado a muerte. Su amor sin reservas, su anuncio de un Dios que es Padre y que ama de un modo especial a los pecadores, su invitación a transformar el corazón y la vida, su lucha contra todo lo que oprime a las personas, lo han conducido hasta aquí. Tarde con 7 minutos, amigos, bienvenidos a un nuevo espacio en esta programación especial por Viernes Santo, por Semana Santa, aquí en RPP, confianza por todos los medios. Es una circunstancia particular porque estamos en pleno estado de emergencia, porque estamos en cuarentena, porque estamos enfrentando una situación de emergencia y es en estos momentos también en los que se pone a prueba nuestra fe. Hemos escuchado, nos ha precedido también de alguna manera y desde, entre otros, templos, la Catedral de Lima, el sermón de las 7 palabras. Vamos ahora junto con el Padre Carlos Rosell. Padre, muy buenas tardes, bienvenido como siempre, un gusto compartir un espacio con usted. Muy buenas tardes y mi bendición para todos, hoy Viernes Santo, que ponemos nuestra mirada en Cristo crucificado. Así es, y lo que corresponde ahora, Padre, es revisar con usted lo que conocemos como el Vía Crucis, se aproxima a la muerte en cuanto persona, en cuanto verdadero hombre de Jesús. Sí, hay una forma de meternos en la pasión y la muerte de Cristo, que es rezar el Vía Crucis. Fíjate que esta expresión Vía Crucis está en latín y significa el camino de la cruz. Cuando nosotros rezamos el Vía Crucis, nos metemos como un personaje más en ese camino doloroso que Jesús recorrió hasta el Calvario. Y por eso nos hace bien rezar el Vía Crucis, porque Ricardo, también nuestra vida es un camino donde hay que llevar la cruz. Ahora estamos pasando por un momento de cruz. El coronavirus es una cruz, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros, Él nos da la fuerza para salir adelante y por eso qué importante es la fe, porque sabemos que estamos en las manos de Dios. El Vía Crucis significa eso, literalmente, Padre, ¿no? El camino de la cruz, y es el que recorre nuestro Señor Jesucristo luego de haber sido condenado a muerte, que es el primer momento, ¿no? Es enfrentar la justicia humana y las arbitrariedades, son las cosas que no controlamos, y aceptarlas con humildad, pero con la fe puesta en el Señor. Sí, y si te parece podemos ir comentando cada una de las estaciones, que son 14. Sí. Comencemos por la primera, y que viene a ser cuando Jesús es condenado a muerte. Aquí, ¿qué podemos reflexionar, Ricardo? Jesús es condenado injustamente a muerte. Y Poncio Pilato, lo sabemos, se lavó las manos. ¿Cuántas veces, Ricardo, nosotros somos como Poncio Pilato? Nos lavamos las manos, no nos queremos comprometer muchas veces en una serie de puntos donde sí debemos comprometernos. Empecemos por pensar en nuestra casa, no nos lavemos las manos, hay que involucrarnos en los problemas de nuestra casa para juntos sacar adelante la familia. Muchas veces también somos como Pilato porque condenamos a muerte al Señor con nuestros propios pecados y nos lavamos las manos, nos quedamos callados incluso cuando no defendemos los derechos de Dios. Claro, ustedes dirán, ¿a qué se refiere el Padre Carlos con los derechos de Dios? Dios tiene sus derechos. ¿Cuáles son? Dios tiene el derecho de ser amado. Dios tiene el derecho de que nosotros le rindamos ese homenaje de adoración, de gratitud. Dios tiene el derecho de ser correspondido. Y pues nosotros volvemos a condenar otra vez a Jesús con nuestras cobardías cuando, por ejemplo, no mostramos nuestra fe, nos lavamos las manos. Muchas veces nos pasa que estamos con amigos y no hablamos de Dios. ¿Y por qué no hablamos de Dios, Ricardo?
porque decimos, seguramente si hablo de Dios, me van a decir cucufato, cucufata, fanático, retrógrada. Hay que comprometernos con Dios también, Ricardo. Así es. Padre, tenemos nosotros una serie de pastillas que hemos preparado para compartir con nuestro público oyente. No sé si, Chiqui, tenemos la primera. Compartamos esta primera pastilla de inmediato. Jesús, nuestro Maestro y Señor, ha sido detenido, torturado y condenado a muerte. Su amor sin reservas, su anuncio de un Dios que es Padre y que ama de un modo especial a los pecadores, su invitación a transformar el corazón y la vida, su lucha contra todo lo que oprime a las personas, lo han conducido hasta aquí. Y de eso es de lo que estamos hablando, Padre, de que volvemos a hacerlo cada vez que no damos fe, no damos testimonio de nuestro amor por Él y de su palabra. Claro, y por eso esa actitud de Pilato siempre es muy actual, el lavarse las manos, el no comprometernos con Dios y el no comprometernos con el otro. Hay una expresión que debemos erradicar de nuestro lenguaje. Ese no es mi problema. Muchas veces no queremos ayudar, pudiendo ayudar, nos lavamos las manos y sale la frase mágica, ese no es mi problema. Jesús no dice eso. Jesús no dice, ese no es mi problema. Jesús asumió nuestros pecados para purificarlos con su sangre preciosa. Jesús se involucró en nuestra vida para traernos vida eterna. Como por ejemplo ahora ocurre, Padre, ocurre en la casa, ocurre en el trabajo, ocurre en estas situaciones de emergencia. En casa, ¿no? Cuando a veces, oye, recoge eso, lava eso, yo no lo he ensuciado, yo no lo he dejado tirado en el piso. O en el trabajo, ¿no? Bueno, ese problema yo no lo generé, que quien provocó ese problema se encargue de resolverlo. O ahora en esos tiempos de crisis, cuando pretendemos, cuando estamos en mitad de la tormenta, pues achacar responsabilidades y no asumir lo que nos toca. Así no hayamos provocado nosotros ningún problema, ¿no? Tú lo has dicho, Ricardo. Esa figura de Pilato está muy presente, así como la figura de Judas, por si acaso, porque también cada pecado que nosotros cometemos es revivir la traición de Judas. Y cuando hablamos del Vía Crucis, pues qué importante es meditar en la segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. Sus caídas. Ricardo, estamos pasando por una cruz. ¿Y qué cruz? Fíjate, son decenas de muertos. ¿Qué cruz que estamos pasando? Contemplemos a Jesús que con una pesada cruz se dirige al Calvario y tomemos conciencia que nuestra vida, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, es un Vía Crucis. Padre, permítanos. Todos, sin excepción, tenemos que llevar una cruz. Padre, permítanos un momento, tenemos que hacer una brevísima pausa. Regresamos de inmediato con el Vía Crucis en esta programación especial de RPP por Semana Santa en estas circunstancias excepcionales para todos. Ya volvemos. La historia de nuestra salvación ha pasado por la prueba más grande de amor que Dios Padre nos ha dado al enviarnos a su Hijo. Con su muerte y resurrección, Cristo nos ha salvado. Hoy muere Jesús en la cruz, Padre, y esa es la prueba de amor más grande que nos dio, ¿no? Tanto nos ama, porque esto no es cuestión del pasado, desde ahora, Padre, que nos entregó a su Hijo único. Sí, San Agustín enseñaba que la cruz no solo es el lugar donde murió Jesús, sino que es la cátedra desde donde nos enseña. ¿Y qué nos enseña Jesús en la cruz? El amor. Jesús mismo lo va a decir, nadie tiene tanto amor como aquel que da la vida por sus amigos. Estábamos contemplando, Ricardo, la segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. Todos tenemos que llevar siempre una cruz. Pero no olvidemos, Ricardo, que no estamos solos. Si nos unimos a Cristo, es Él quien lleva todo el peso de la cruz. Si dejamos que Jesús viva en nosotros, no vamos a perder la paz. Por eso yo invito a todo el pueblo católico del Perú a que desde su fe asuma esta cruz del coronavirus. Con la fe somos fuertes, hay que rezar, hay que apoyarnos en el Señor
y hay que apoyarnos también entre nosotros mismos, porque la fe desemboca en la caridad. Y hay que vivir la caridad en casa. Este tiempo de aislamiento social no es tiempo para soportarnos, no es tiempo para aguantarnos, no es tiempo para que cada uno se encierre en su cuarto, es un tiempo para vivir la caridad en la casa. Y luego, padre, hay una primera caída, se encuentra con su madre, y luego Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz para aliviarlo un momento. Sí, aquí tenemos, como muy bien ha señalado, 3 estaciones que están conectadas. Uh-huh. La primera caída, luego el encuentro con la Virgen, nuestra Madre, Madre de Jesús, y Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz. A ver, vamos por partes. Primero, vamos a fijarnos en la caída de Jesús. Jesús cayó. El Señor está exhausto, ya no puede soportar el peso de la cruz y cae por primera vez. ¿Y cuántas veces nosotros, Ricardo, caemos en la vida? Todos somos frágiles, todos somos débiles. Por eso es bueno tomar conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra finitud. Cuando caigamos es el momento de ser humildes, de pedirle perdón al Señor y seguir para adelante. No olvidemos que Jesús siempre tiende su mano para levantarnos. Y la estación más conmovedora de todas, cuando Jesús se encuentra con María, su madre. Ahí contemplamos el encuentro entre la Madre Dolorosa y su Hijo amado, que va camino al Calvario. Y nosotros podemos meditar en esta estación, en el dolor que tienen las madres cuando ven a sus hijos en problemas. ¿Cuántas madres están sufriendo hoy por esta pandemia? ¿Cuántas madres también han perdido a sus hijos? Aprendamos de la Virgen María a ser fuertes en la fe. María, como buena mamá, está cerca de nosotros. Ella es abogada, auxilio, refugio y consuelo nuestro. La Virgen consuela a su Hijo Jesús. La Virgen también nos consuela porque es nuestra madre. Y la quinta estación nos habla de que Jesús es ayudado por el Cirineo. Aquí contemplamos cómo un hombre que va a pasar a la historia como el Cirineo, porque era de Cirene, ayuda a Jesús a cargar con la cruz. Ricardo, también nosotros tenemos que ser cirineos. Tú te preguntarás, ¿y en qué sentido? En que así? Jesús cuenta con nosotros, fíjate, para que muchas personas que sufren o pasan penurias tengan una mano amiga que les ayude. Cuando yo ayudo a alguien, soy un cirineo. Y no te olvides que a Jesús lo encontramos en el pobre, en el que está sufriendo. Y hoy, ¿cuántos están sufriendo? Cada vez que nosotros ayudamos a una persona que la está pasando mal, somos como el cirineo. El Papa Francisco dice, cuando ayudamos a un pobre, cuando ayudamos a alguien que está pasando necesidad, estamos tocando la carne de Cristo. Padre, permítanos ir, acompáñenos, que nos vamos a la Catedral de Lima. Perdón, no a la Catedral, nos vamos al Templo de las Nazarenas, donde el obispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, oficia la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entregándonos su espíritu para hacer renacer la humanidad desde el corazón de la misma muerte. Renacer la humanidad y la Iglesia de su espíritu entregado después de haber cumplido con la promesa del Padre de bendecirnos infinitamente. Por eso decíamos hace unos días en el Domingo de Ramos que a la decisión ineluctable de los que procuran el mal en el mundo y ante las terribles consecuencias del mal en el mundo, el Señor también propone su decisión irreversible, ineluctable, de amarnos. Y para eso
entregó su espíritu. Como hoy día en nuestros enfermos, en nuestros muertos, tenemos la expiración y su desaparición, porque inclusive en algunos países los están enterrando en fosas comunes y en otros nadie puede acercarse. En la misma soledad de la muerte de ellos está la soledad de Jesús, que a pesar de estar solo nos entrega su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu capaz de convertir a la humanidad, el Espíritu capaz de recrear todas las cosas, de hacerlas nuevas, de hacerlas bellas, como toda la creación que nos ha dado y como las personas que nos rodean y las cuales nos aman y a las cuales amamos. Por eso, en este Viernes Santo, nos queda contemplar en silencio la fuerza de ese Espíritu que luego, derramando sangre y agua, después de haberle metido la lanza en el costado a Jesús, nace y renace la Iglesia cada vez. Y cuando las iglesias en la historia, en épocas distintas, pasaron por crisis, volviendo a la cruz del Señor, se renovaron, se reinventaron. Y como el Papa Francisco dice en la preciosa entrevista que ha entregado a los periódicos en esta semana, la Iglesia se llena de inventiva cada vez que se confronta con la entrega generosa del Señor en la cruz. La creatividad nos inunda y se produce la resurrección y la vida de la humanidad. Por eso esta tarde, siendo ya que Jesús expiró, también nosotros reunámonos como José de Arimatea, como las mujeres, hagamos posible que entre nosotros los lazos de unidad se fecunden, se amplíen, se ensanchen, que los esfuerzos de todos los que dirigen nuestra nación para sacarnos de este entrampamiento y los esfuerzos de todos los que desde la base trabajan con sencillez para rescatarnos y ayudarnos, podamos juntos recibir el Espíritu Santo o tomar conciencia de la presencia de ese Espíritu en nosotros, considerando que el Espíritu de Jesús es el Espíritu del amor, de la confianza, de la esperanza. Escuchamos al obispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, desde el Templo de las Nazarenas en esta celebración, en este oficio, Cristo ha muerto, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo ocurre, Padre, por ejemplo, en la capilla arzobispal de Piura, Nuestra Señora de las Mercedes. Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, el arzobispo metropolitano de Piura, está celebrando de forma privada, por supuesto, los oficios de la Pasión del Señor en Viernes Santo. La transmisión para los hermanos piuranos que quieran seguirla la pueden hacer vía el Facebook del arzobispado, ¿no? Que es Arzobispado de Piura en el Facebook. Así lo buscan y pueden seguirla ahora mismo también. Pero, Padre, estábamos revisando nosotros también la Pasión del Señor y revisando las estaciones. Sí, aprovecho también para hacer una propaganda aquí en mi parroquia, el santuario del Señor de la Divina Misericordia. También vamos a tener el oficio de la Pasión. Hoy no hay misa, Viernes Santo es el único día del año en que no hay misa. Lo que se celebra es el oficio de la Pasión del Señor, y aquí en el templo, en mi parroquia, vamos a tener el oficio de Viernes Santo, y también pueden seguirlo a través del Facebook de la parroquia. Perdón por el cherry, pero también aprovecho porque ahora hay que estar unidos en las redes, ya que los fieles no pueden venir físicamente al templo. De nuevo, Padre, de nuevo. Entonces, el Facebook de la parroquia a las 5 de la tarde, pueden verlo a través del Facebook del Santuario Arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia. El Señor de la Divina Misericordia de Surco. Sí. Bien. Y luego a las 6 vamos a tener el Vía Crucis, y hoy día también empezamos la novena al Señor de la Divina Misericordia,
Por lo tanto, vamos a tener un hack trick. El oficio a las 5, a las 6 el Vía Crucis y a las 7 la novena al Señor de la Divina Misericordia. Un goleador, el padre Carlos Rosell. Siempre en la fe, por supuesto, padre. Regresamos en un instante aquí con esta programación especial de RPP por Viernes Santo en esta situación de emergencia nacional y mundial. Ya volvemos. Padre Carlos Rosell, estamos de regreso, estamos revisando la Pasión de Cristo, pero luego nos vamos a alegrar porque hoy es el día más triste también, porque recordemos que por nuestros pecados y por el amor que nos tenía y para liberarnos de esa culpa es que Jesús entrega su vida en la cruz y hace este recorrido que estamos revisando con usted, Padre. Sí, y estamos en la sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Uh-huh. Contemplamos a una mujer que la piadosa tradición llama Verónica y que limpia el rostro ensangrentado de Jesús. Ricardo, esta mujer vence los respetos humanos y hace un acto de misericordia con Jesús. Aprendamos de la Verónica a no pensar en el qué dirá. Muchas veces no mostramos nuestra fe por el qué dirán. No tengamos temor de expresar que amamos y que seguimos a Jesús. Y no se trata tanto de mandar sermones, sino con actos concretos de caridad. Así se evangeliza en primer lugar. Mostremos con nuestras obras de misericordia que somos de Cristo. No tengamos temor de mostrar con nuestras obras que seguimos a Jesús. Luego tenemos la séptima estación, que viene a ser la segunda caída, ¿no? La segunda caída. Y esto también nos lleva a pensar en nuestras recaídas. Ricardo, pensemos en nuestras recaídas, en las veces en las que muchas, tal vez, palabras le hemos dicho a Jesús, indicándole: Señor, ahora ya no te voy a fallar, ahora vas a ver, mira. Y sin embargo, ¡plum!, volvemos a caer. Pues no nos desanimemos, confiemos en la misericordia de Dios, acojamos siempre la mano del Señor que se tiende sobre nosotros. El problema más grave en la vida espiritual del cristiano no es volver a caer, sino no reaccionar. Hay que reaccionar, no nos quedemos en el suelo. Yo he escuchado, padre, usted lo debe haber hecho también, pero sobre todo para quienes nos equivocamos y caemos y volvemos a caer y nos levantamos y pedimos perdón, ¿no? Pero ¿para qué pides perdón si te vas a equivocar de nuevo? Claro, esto lo he escuchado muchas veces, sobre todo cuando me encuentro con personas que me dicen: yo no me confieso porque voy a volver a pecar. Bueno, pecadores somos todos, pero cuando uno se confiesa con sinceridad va mejorando. Uno no cambia de la noche a la mañana, Ricardo, es un proceso. Y en ese proceso poco a poco vamos mejorando y vamos también fortaleciendo nuestra amistad con Jesús. Pecadores somos todos. Y el Papa Francisco dice: pecadores y corruptos no. El corrupto es el que ya no lucha contra el pecado, ya se goza en el pecado, no reacciona frente al pecado, que es lo que le pasó a Judas. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Porque era un corrupto, ya se había acostumbrado a robar. Y fíjate cómo terminó traicionando al maestro. Luego, padre, viene la octava estación. Jesús se encuentra y consuela a las mujeres de Jerusalén que no entienden lo que está pasando. Aquí contemplamos a Jesús que recibe el consuelo de unas mujeres piadosas. Uh-huh. Ricardo, ¿cuánto tenemos que valorar la presencia de la mujer en la vida de la iglesia? ¿Cómo no reconocer la labor de tantas mujeres que desde su vocación propia, ya sea casadas, solteras o consagradas, cumplen su misión evangelizadora, llevando a los demás hacia Jesús? La mujer, tengo que decirlo, es más fuerte que el varón. Es más fuerte en la fe. Es más piadosa. Y la mujer tiene una sensibilidad especial para tratar a Jesús. Por eso, benditas mujeres que muestran el rostro femenino de la iglesia, y también mi homenaje a todas las mujeres que en estos momentos de pandemia están sosteniendo muchos hogares, son papá y mamá a la vez, y recemos por todas ellas. Y hablando del papel de la mujer en la iglesia, padre, hoy
La hermana Carmen Toledano ha hecho historia en nuestro país al ser la primera mujer en predicar el sermón de las 7 palabras. Me parece que le correspondió a ella la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una mujer hoy en el Templo de las Nazarenas, en el sermón de las 7 palabras. Pero nos corresponde ahora, Padre, la tercera caída. Hablando de caídas, Padre, hace un momento. Contemplamos a Jesús que cae por tercera vez, el Señor está totalmente extenuado y vuelve a caer. También nosotros en nuestro caminar, en ocasiones nos vemos extenuados y totalmente agobiados por los problemas que nunca faltan. Es el momento de ponerse a orar, a descansar en el Señor. No nos quedemos en el suelo por las contrariedades y los problemas. Esta pandemia que estamos viviendo nos puede desanimar, nos puede llevar a una depresión. No, hay que apoyarnos en el Señor. Nunca debemos olvidar que vamos a ser revitalizados por el mismo Señor si acudimos a Él en la oración, con el corazón abierto de par en par. Por eso, Ricardo, cuidemos la oración. Quien cuida la oración descarga en Jesús sus agobios. Y así no se va a meter la desesperación, el desánimo. El Señor siempre trae luz para nuestro camino, porque Él mismo es la luz. Luego, la décima Luego estación. tenemos la 10ª estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Cuando yo tengo que predicar sobre esta estación, yo le digo a la gente, imagínense a Jesús tal cual estaba en la cruz. Ricardo, Jesús estaba desnudo, totalmente desnudo. ¡Qué humillación la que sufre el Señor! Y todo por amor a nosotros. Y esto nos debe llevar a hablar del pudor y de la modestia. Hay que hablar de estos temas. No son temas tabú, hay que hablar. No dejemos que las modas inmorales vayan ganando terreno en nuestro ambiente. Estamos en una situación tal que se ha degradado el valor sagrado de la sexualidad y urge recuperar virtudes tan importantes como la castidad, el pudor, la modestia, que hacen posible dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es un objeto, nuestro cuerpo no es para ser exhibido, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuidemos nuestro cuerpo, demos gloria a Dios con nuestro cuerpo, viviendo la castidad, el pudor y la modestia. Sí, y nos aproximamos a los momentos más duros de la pasión, de la crucifixión misma de Jesucristo. Estamos ya en la 11ª estación, Jesús es crucificado. Contemplamos a Jesús que es clavado en la cruz. Es el misterio del Dios crucificado. Y en la cruz encontramos la mejor lección de lo que es el amor. Hoy todo el mundo habla de amor y muchas veces de forma errónea. ¿Qué es el amor? Es la pregunta del millón. ¿Qué es el amor? El amor es donación. El amor implica entrega. El amor implica sacrificio. Para aprender lo que es el amor, pongamos nuestra mirada en Cristo crucificado. Jesús nos enseña que el amor consiste en dar la vida por los demás. El amor ¿es donación o no es amor? Amor es lo que hace una mamá cuando a las 3 de la mañana se levanta para atender a su hijo enfermo. Eso es amor, dar la vida por el otro. Y eso nos lo ha enseñado Jesús en la cruz. Qué difícil. En estos tiempos de egoísmo, Ricardo, hay que poner nuestros ojos en Cristo crucificado. Porque lo que se opone al amor no es tanto el odio, es el egoísmo. La Madre Teresa de Calcuta decía que la persona más peligrosa del mundo es la persona egoísta. ¿Por qué? Porque solo piensa en sí misma. Y Jesús nos enseña a pensar en los demás. Que no hay amor más grande, que no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Pero qué difícil es esto, Padre, ¿no? Pero no te olvides que el Señor nos da su gracia para que podamos hacerlo. Por eso, qué importante es la oración. San Agustín decía, pide lo que no puedes para que puedas. ¿Cuántas veces los sacerdotes escuchamos, Padre, no puedo perdonar, esa persona me ha hecho mucho daño?
tengo un clavo aquí en el corazón. Pide en la oración la gracia y el perdón y vas a ver cómo podrás perdonar. El auxilio del Espíritu Santo, del que usted siempre nos habla, Padre, todos los domingos. Claro, y le hemos escuchado a Monseñor Carlos, que nos ha hablado cómo Jesús en la cruz dio el Espíritu y cómo el Espíritu Santo renueva la iglesia. El Espíritu Santo renueva nuestro corazón. Bien. Y me alegra que ya te hayas vuelto un gran teólogo y que me hables del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos estar unidos a Jesús. Yo repito lo que muchas veces dice, nos olvidamos del Espíritu Santo, por eso tienes 20. Yo soy alumno aplicado suyo, Padre. Padre, permítanos hacer una última pausa en el programa de hoy. Luego regresamos con las últimas estaciones, que son precisamente las más dolorosas de hoy Viernes Santo. Ya volvemos, Padre. Jesús ha muerto en la cruz, Padre. Y es momento también de gran confusión y temor y dolor para su madre, para quienes lo seguían, para sus apóstoles. Sí, la 12ª estación es la muerte de Jesús en la cruz. Contemplamos a Jesús que muere verdaderamente por nosotros en la cruz. Sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No muere como Dios, sino como verdadero hombre. Jesús ha querido pasar por la muerte. Es el grano de trigo que ha muerto, pero que ha dado fruto porque ha resucitado. Y cuando contemplamos a Jesús que muere en la cruz, también nosotros, Ricardo, debemos de reflexionar sobre nuestra propia muerte. Todos nos vamos a morir. Todos. Nadie puede decir, yo no me voy a morir. Creyentes y no creyentes, ricos y pobres, todos vamos a pasar por la muerte. Estamos de paso en este mundo y no nos vamos a llevar ningún bien material al más allá. Como dice el Papa Francisco, yo nunca he visto que detrás de una carroza fúnebre vaya un carro de mudanza. No sé si tú lo has visto, Ricardo, pero yo no. Sí. Todos estamos de paso y hay que aprovechar la única vida que tenemos, esta vida, viviendo con Jesús. No se trata de hacer cosas raras o extrañas. Se trata de vivir con Jesús cada día y hacer el mayor bien posible, comenzando en nuestra casa y luego en el trabajo, es decir, santificándonos en las labores de cada día. Siguiendo con las estaciones en el Vía Crucis, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, luego de su muerte en la cruz, Padre, su cuerpo luego es bajado de la cruz. Sí, estamos ya en la 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Contemplamos a Jesús, cuyo cadáver es bajado de la cruz, y la piadosa tradición ha inmortalizado este pasaje con la imagen de la piedad. Es María quien recibe el cuerpo ya sin vida de su hijo y llora, pues la muerte de un hijo parte el corazón de una madre. Acompañemos a la Santísima Virgen María, Madre dolorosa, y lloremos por nuestros pecados, que fueron la causa de la muerte del Señor. Ricardo, hace bien que lloremos por nuestros pecados. No se trata tanto de lágrimas físicas, pero sí el corazón tiene que llorar. Hoy se ha perdido el sentido del pecado. Y nos hace bien llorar por nuestros pecados contemplando las lágrimas de María. Y luego, así llegamos, Padre, Jesús ya a la 14ª estación. Sí, es colocado en el sepulcro. Jesús es sepultado. Aquí contemplamos a Jesús que es sepultado y aparentemente todo termina ahí. Aparentemente todo es un fracaso, pero no será así, pues el Señor al tercer día resucitará. Jesucristo no fue atrapado por la muerte, Jesús ha vencido a la muerte y de esa manera nos ha abierto el camino para la vida eterna. Pero en esos momentos, Ricardo, la cruz desemboca en la resurrección. Pero en esos momentos qué difícil para su madre, para la Virgen María y para sus seguidores, porque en cuanto hombre, verdadero hombre, Jesús ha muerto, ¿no? Momentos de confusión, de temor sobre todo, ¿no? De dolor. Sí, pero no te olvides que la Virgen sostiene la fe de la primitiva iglesia. María ciertamente sufre por la muerte de su hijo Jesús, pero ella es también Nuestra Señora de la Esperanza. Ella, en el fondo de su corazón, está esperando
que su hijo salga victorioso del sepulcro. Y qué importante es, Ricardo, unir la cruz y la resurrección. Claro, no podemos juntos, separar no la cruz de la resurrección. Porque una cruz sin resurrección, como tú muy bien lo has dicho, no tiene sentido. Pero también no hay resurrección si antes no hay cruz. Sí. Y esta pandemia es un momento de cruz, va a pasar. Va a traer mucho sufrimiento, está trayendo mucho sufrimiento, es un tiempo de purificación, pero Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, Él nos sostiene, Él es el buen pastor que nos acompaña y va a pasar este momento de cruz, va a llegar un momento mejor, por eso la virtud de la esperanza debe estar siempre presente en la vida de un cristiano. Padre, gracias a la esperanza somos caminantes hacia un futuro mejor. Pero Padre, recordemos antes de justamente de nuevo revisar en la parte final del programa el triunfo de la vida sobre la muerte, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos en este momento por qué Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Y eso está en la misma Sagrada Escritura, con claridad. Jesús murió, dice San Pablo, por mí, murió por nosotros, murió por todos, murió por nuestros pecados. Y Pedro, en su primera carta, va a decir que hemos sido rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos costado la sangre de Cristo. Por eso, Ricardo, hoy Viernes Santo, al contemplar a Cristo en la cruz, debemos sacar el firme propósito de vivir en gracia de Dios y de no volver a pisotear la sangre preciosa de Cristo con nuestros pecados. No nos olvidemos que el mal con mayúsculas se llama pecado, el mal moral. Una epidemia es un mal físico, hace sufrir y hay que erradicar esta epidemia. Y mi oración por los médicos, los enfermeros, enfermeras, los soldados, los policías, todas estas personas que están exponiéndose, mi oración por todos ellos, porque están luchando contra un mal físico y juntos vamos a vencer. Pero el peor mal de todos, el mal moral, es el pecado. Y ahora, Padre, en la parte final del programa, adelantémonos, Padre, y recordemos de nuevo que no tiene sentido la cruz si no hay resurrección, y sin resurrección tampoco tiene, o la resurrección no tiene sentido si antes no hay una cruz. Por eso se dice que la vida del cristiano es pascual. La Pascua es cruz y resurrección. El misterio pascual es el misterio de la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección gloriosa. Y la vida es pascual. Hay momentos de cruz, hay momentos de gloria. Ya en el cielo todo es gloria, pero aquí en la tierra, Ricardo, nos topamos y de hecho cada día ocurre con la cruz. Por eso hay que abrazar la cruz, no solos, con Cristo Jesús, para participar de la luz de la resurrección. Este domingo vamos a celebrar la resurrección del Señor. La iglesia exulta de gozo porque contempla que el sepulcro está vacío, que Cristo ha vencido a la muerte, pero la iglesia no se olvida de la cruz, porque la cruz y la resurrección van siempre unidas. Padre, antes de despedirnos, por favor, una reflexión suya y unas palabras de aliento para toda la población peruana que nos sigue a través de RPP, porque hay que decirlo, lo que se vienen son 10 días, 12 días, 14 de pronto, muy difíciles, porque el número de contagiados, el número de gente en los hospitales, el número de fallecidos en nuestro país va a seguir creciendo y de forma de pronto dramática, porque así es esta enfermedad. Una reflexión y unas palabras de aliento para quienes nos escuchan, Padre. Gracias por permitir que pueda llegar a muchos hogares del Perú. En primer lugar, queridos hermanos, invitarles a que sean fuertes en la fe, a que no dejen la oración. Tenemos que acudir al Señor como creyentes. San Pablo dice en Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos personas de fe. Hay que pedirle a Jesús con fe que pase esta pandemia. Y al mismo tiempo colaboremos con nuestro esfuerzo
para que no haya más contagiados. Cuidémonos los unos a los otros, vivamos esa obra de caridad, que este tiempo de cuarentena que queda sea tiempo para practicar con más intensidad la caridad, para tratarnos con más cariño, para cuidar a las personas más vulnerables, sobre todo las personas ancianas, y de esa manera, con la oración y con nuestro esfuerzo, saldremos adelante. Padre, como siempre recordamos los domingos también, a Dios rogando, pero con el mazo dando, es decir, cumpliendo con el aislamiento social, quedándose en casa también, pues, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y como he dicho, es un tiempo maravilloso para hacer de nuestra casa una verdadera iglesia doméstica. Ahora no podemos venir al templo físico. Tu casa es un templo, que sea un lugar sagrado, donde se reza, donde se tratan con cariño, donde se cuidan los unos a los otros, donde vive Cristo Jesús. Que así sea, Padre. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo, de todas maneras. De todas maneras, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre con Jesús nuestro Señor y María nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Buen viernes para todos, Padre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. Hoy Viernes Santo, que es un Viernes Santo muy especial. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por su compañía. Viene el gran resumen de la hora, pero luego quédense en la sintonía de RPP, quédense en casa, porque luego ya viene el doctor Elmer Huerta. Ya viene RPP con más información.